Muy buenas amigos y amigas. En este nuevo editorial del Jacobino nos gustaría comentar las recientes declaraciones de Elías Bendodo, secretario del Partido Popular, sobre la España plurinacional en el contexto de una entrevista en la que critica a Sánchez y la dependencia de sus socios independentistas, de Bildu, y luego termina afirmando que efectivamente él no tiene ningún problema y que el Partido Popular en general no tiene ningún problema con la España plurinacional o con el reconocimiento de que España es plurinacional, y hace una distinción bastante sui generis entre las palabras nación y nacionalidad. Bueno, yo creo que esto es interesante porque va más allá de lo que Bendodo, de lo que este Partido Popular respecto a otro Partido Popular pueda pensar. Y lo digo porque se suele criticar, por supuesto, y nosotros los primeros, ¿no?, la dependencia anómala desde un punto de vista teórico, desde un punto de vista ideológico, desde un punto de vista político de la izquierda, con formaciones ya no nacionalistas, sino formaciones como hay en todos los rincones prácticamente de España, de corte cantonalista y tribalista, que plantean antes lo propio que lo óptimo, antes el interés particular de un terruño concreto que el interés general del conjunto de los conciudadanos. Es decir, se ha hecho común en España y ha adquirido cierta fama que defender el interés del terruño, el derecho que emane del terruño, es lo que te da votos y es lo que te da además importancia en una suerte de reedición del caciquismo, del encasillado prácticamente. Es decir, si traemos el interés concreto de la taifa de turno, me harán caso y dará igual el bien común general. Es decir, si queremos preponderar la inversión en Teruel, o en Soria, lo haremos, pero sin mencionar que también hace falta inversión en Badajoz. No vaya a ser que a la hora de hacer las cuentas lo prioritario no sea lo mío, sino sea lo del otro. Y para que lo prioritario sea lo mío, en última instancia lo que tengo que hacer en mi programa político es orillar lo del otro. Y así, claro, el estado de cosas es un estado de cosas cantonalista y profundamente tribal. Esto no tiene nada que ver con el bien común, desde luego no tiene nada que ver con la igualdad y no tiene nada que ver con los valores de solidaridad, de redistribución, de un país de ciudadanos iguales en derechos y obligaciones, que es algo tan sencillo y tan básico. Luego, por supuesto, puede haber discrepancias y las habrá en cuestiones sociales, socioeconómicas, con los partidos de la derecha. Es verdad que en la época de Cayetana Álvarez de Toledo el Partido Popular se especializó en defender una España formalmente de ciudadanos libres e iguales, hablaba mucho de un concepto más o menos republicano de nación. También es verdad que en la época de Cayetana el Partido Popular lo dirigía a la economía Daniel Lacalle, ¿no?, el gurú económico de Pablo Casado, que decía, y literalmente, el concierto económico no es un problema, es la solución a la financiación autonómica. El concierto y el cupo se tienen que extrapolar, no el cálculo del cupo, sino el sistema privilegiado de concierto. Pago un cupo al Estado, no redistribuyo con el conjunto del Estado, sino que tengo una relación bilateral, se tienen que extrapolar a todas las comunidades autónomas. Esto decía el PP bueno. También el PP bueno, el que se dijo que no era el PP de Rajoy, el PP de los hombres de los altos funcionarios del Estado, pero que abdicaba de la batalla ideológica. Siempre se decía que el PP de Rajoy era un PP posibilista, era un PP pragmático, de la transacción, pero que no daba la batalla cultural a las izquierdas. En cambio, el PP de Rajoy era el PP de los principios. Todo esto son simplezas enormes, pero se han vendido en los medios de comunicación. Bueno, pues ese PP de los principios, ese PP de la batalla ideológica contra la izquierda, es el PP de Aznar, que era el PP del Pacto del Majestic y de la cesión en impuestos especiales, en tráfico, en seguridad, es decir, el del vaciamiento competencial del Estado central. Muchas veces cuando en televisiones y en medios de comunicación del Partido Popular o al servicio del Partido Popular o en la órbita del Partido Popular decimos esto, claro, se ponen muy nerviosos y no les gusta nada, porque hay que decir que la izquierda es la anti-España, que gobierna con los enemigos de España, y el Partido Popular pues ha hecho un poquito, pero no demasiado. Bueno, pues nosotros sostenemos que las rupturas del Estado, de los planteamientos de sedición, de rebelión y de todas estas cosas, de golpes de Estado, tienen antecedentes, no surgen por ósmosis de la nada un día porque unos señores se levantan, sino porque obviamente se han ido creando estructuras de Estado en determinadas comunidades autónomas y se ha ido cediendo y desapareciendo el Estado central en muchos aspectos, en educación,
en la televisión, en seguridad hemos comentado, en impuestos, claro, esto la derecha no lo va a criticar porque ese PP más duro frente a la izquierda ha defendido ese pluritribalismo en lo fiscal de manera clara y absoluta. Incluso en la época de Cayetana, con el concepto de nación republicana más o menos claro en lo teórico, porque Cayetana efectivamente es una persona bastante inteligente, los adláteres económicos, eso en la parte económica Cayetana no se metía en ella, defendían el concierto económico en cada comunidad autónoma, es decir, la quiebra del Estado en cada comunidad autónoma, es decir, la descentralización a ultranza en cada comunidad autónoma, es decir, la competencia, en última instancia, de pequeñas regiones erigidas y ungidas como nacioncillas. No es algo enormemente distinto a lo que plantea este Elías Bendodo. Cuando habla de plurinacionalidad, habría que hacerle varias preguntas al señor Bendodo. ¿Cuántas naciones hay en España? Claro, esto parece una gilipollez, pero no lo es. Lo que es una gilipollez es decir, España es un Estado plurinacional y no explicar nada. Claro, tenemos los simples ciudadanos de a pie derecho a saber lo que opina este ilustre señor. ¿Cuántas naciones hay en España? Son las regiones históricas, las naciones históricas, porque es más histórico el País Vasco, Cataluña o Galicia, que puede ser, yo qué sé, León o Cartagena, no tienen historia, no hubo historia. ¿Hasta dónde empieza la historia a computar efectos de los derechos políticos en una acción política del presente? Es decir, ¿la historia es fuente de derechos? ¿Hasta qué punto? ¿Cuándo empieza a ser fuente de derechos y cuándo deja de ser fuente de derechos? ¿El cantón de Cartagena es fuente de derechos? Es decir, la historia, ¿dónde hay que fecharla para determinar que genera derechos? ¿Y qué derechos son esos? Porque claro, se habla de plurinacionalidad y tampoco se explica qué concepto de nación se maneja. El concepto que maneja el Partido Popular, ¿cuál es? El de nación cultural, habla de naciones étnicas, considera que estamos hablando de naciones políticas, porque parece ligar el concepto de nación a la existencia de diferentes lenguas, que dice que no se pueden imponer. Hombre, no será por el modelo lingüístico que se practica en muchas comunidades autónomas de imposición lingüística, de segregación lingüística, que por cierto también replicaba de aquella manera el señor Feijóo en ese galleguismo que practicó en Galicia y que por supuesto hace que el nacionalismo crezca, pero no crezca tanto, sino que una parte del nacionalismo conservador galleguista y desde luego de un regionalismo ultranza hecho diferencialista se haya integrado en el Partido Popular ya desde la época de Fraga. Es decir, no es que sea el PP moderado frente al PP duro, no, todos los PPs han participado de eso mismo. Eso bajo Aznar también se practicó, ¿no? Fraga fue pionero en todo eso. Y hombre, Fraga no era precisamente ni un revolucionario, ni un socialista, ni un aperturista de nada, ¿no? Fraga fue un ministro franquista que luego replicó esa política galleguista, pero es que el vasquismo llegó al Partido Popular del País Vasco, que tan importante fue en otro tiempo, y el catalanismo ha sido la seña de identidad en algún momento también del Partido Popular de Cataluña, tras la defenestración de Vidal Quadras y otras cosas que conocemos perfectamente. Es decir, que el PP ha practicado esto con estos y con los otros. No se nos explica por el señor Bendodo cuántas naciones hay, qué concepto de naciones defiende este señor y si hay implicaciones políticas. Porque claro, esto habla de plurinacionalidad, diciendo, hombre, los fachas que os oponéis, los jacobinos, que sois unos fachas y que negáis que España es plural. Bueno, digámoslo por 38ª vez o por, bueno, no sé cuántas veces lo decimos por segundo, ¿no? España es un país plural porque, lógicamente, cualquier Estado-nación es plural, porque no es monolítico desde el punto de vista identitario. Un Estado no es una persona y además en una persona también la identidad es compleja. La simplificación, el reduccionismo identitario es absurdo, porque las identidades son complejas, porque todas las personas son un ramillete de identidades y además si hablamos de identidades colectivas, de nuevo nosotros como socialistas queremos que la clase social es un elemento determinante a la hora de conformar identidades. Un país no piensa como un solo hombre, a no ser que uno sea un racista, un xenófobo, un nacionalista, valga la triple redundancia, porque hay mucho de racismo y de xenofobia en el nacionalismo. Lógicamente España es plural, con lo cual si uno dice plurinacionalidad para apelar a la pluralidad cultural, mejor hable de pluralidad cultural porque no va a aportar nada nuevo hablando de plurinacionalidad en términos culturales. Además, es falso que haya una nación cultural por cada comunidad autónoma, que esta es la gran trampa del nacionalismo, que considera que hay que crear naciones indestructibles, homogéneas, que se remontan históricamente al inicio de los tiempos y que son eternas al pasado y al futuro, y que hay una nación cultural y una nación política en última instancia, una nación en cada comunidad autónoma. No, lo mismo que España es plural culturalmente, Cataluña también lo es. O alguien sostiene que Cataluña ya no sea plural culturalmente y que Cataluña sea homogénea desde un punto de vista cultural o identitario. Esto es falso. No hay tantas naciones ni tantos estados como lenguas. No hay uno por lengua o
o uno por cultura. Esto es un absurdo, es decir, que los estados-nación sean plurales desde un punto de vista cultural, sean mestizos, agrupen a ciudadanos de muy diferentes procedencias, de muy diferentes lenguas, culturas, religiones, pues es normal y es habitual, excepto, ya digo, que estemos en el marco teórico de un nacionalista, de un racista. No creo que sea el marco teórico del Partido Popular. Entonces, ¿qué hace el Partido Popular? Aquí intenta jugar a moderno diciendo esto. Decir que nacionalidad y nación son cosas distintas, pues bueno, es tocar de oídas y seguramente decir una chorrada. Hablar de lengua por nación y además sin aclarar si hay implicaciones políticas a ese concepto de nación, pues no enterarse de nada o intentar engañar a la gente. Porque obviamente los nacionalistas o los catalanistas o los nacionalistas light o de menú infantil o de pequeña gradación que hablan de plurinacionalidad, por supuesto, reivindican derechos políticos a través de esa nación. Derechos políticos, curiosamente, de los que participa su nación respecto al conjunto del resto de los conciudadanos. Lógicamente no es un concepto inocente políticamente, tiene implicaciones políticas, pero es más, que tiene implicaciones políticas ya hoy, no en una lucubración teórica de a dónde quieren ir los nacionalistas que dicen, oye, como somos una identidad cultural, tenemos derecho a por lo menos un pacto fiscal. No redistribuir, tener mejores servicios o mejores servicios públicos que estos otros extremeños que no tienen un tren, pero es que ellos no son una región histórica. No, no es que no es lo mismo. Extremadura no es una nación, porque no hay un sentimiento de nación. Entonces, el concepto de nación es el sentimiento, la voluntad de ser. Porque si es así, en España puede haber 450 naciones y en cada barrio puede haber naciones y en cada familia potentada puede haber naciones. Si cada rico potentado ultra privilegiado puede secesionarse, puede ser una nación, pues bueno, puede haber una nación por individuo, que tal vez es lo que los Lacalle y compañía, esta gente de la derecha ultraliberal, piensa, ¿no? El modo de ser, la voluntad de ser, te convierte en diferente, te permite segregarte del cuerpo político. Bueno, pues esto es la idea esta de la escuela austriaca que de alguna manera reproducen en una forma un poquito más presentable algunos de estos sujetos ultraliberales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la nación y qué implicaciones políticas tiene? Claro, cuando uno dice la nacionalidad histórica, la región foral, la nación foral que es el País Vasco, esto lo dicen ellos, esto no es una interpretación, la nación foral que es el País Vasco, porque es nación foral, no como Extremadura, no como Castilla-La Mancha, no como Aragón, porque somos nación foral, los otros no son nación foral, no tienen ese privilegio histórico, no tienen esa especialidad, no tienen esa singularidad que la da la lengua, porque hoy no podemos, y la cultura, porque hoy ya no podemos decir raza, antaño sí, en el siglo XIX decían que era una raza superior, porque esto lo decían, lo teorizaban y lo escribían, hoy es cultura, hoy es lengua, los otros no tienen lengua, por tanto nosotros tenemos una financiación privilegiada, tenemos unos derechos privilegiados, una policía, etcétera, etcétera. Cosa que estos extremeños, estos castellano-manchegos, pues que son maquetos, son ciudadanos de segunda, son ciudadanos de tercera, pues no la tienen. Bueno, ese es el modelo. Porque claro, hay que especificar qué se dice cuando estamos diciendo que España es un país plurinacional. Luego se dice, frente a los enemigos de España, este depende de los nacionalistas. Pero ¿qué hay que decir? Nosotros hemos criticado mil veces las traiciones, además teóricas y prácticas, obviamente, al ideal ilustrado, al ideal racionalista, al socialismo, al republicanismo. Lo hacemos desde la izquierda, de determinada autoproclamada de izquierda que está en manos de partidos de extrema derecha, porque los nacionalismos no dejan de ser partidos de extrema derecha, en el sentido de que quieren segregar la ciudadanía, el demos, filtrarlo desde el punto de vista etnoidentitario y estratificar a los ciudadanos entre ciudadanos de primera, de segunda y de tercera. Por supuesto que sí. Pero claro, hay que validar el concepto del Partido Popular que habla de los enemigos de España y luego ellos mismos practican y cultivan. Por un lado, en el PP ayusista, al que tampoco se puede criticar nada, la identidad, la forma de ser a la madrileña, ese regionalismo a la madrileña, que como no hay un hecho diferencial madrileño, por más que se empeñen, pues lo han construido en torno a la libertad, de que no hay trabajos basura, de que no hay precariedad laboral, la libertad es hacer a lo que a uno le dé la gana, la libertad sin interferencias, la libertad de emprender en un garaje, la libertad de dar suelo público a un concierto educativo donde no hay un colegio público, de precarizar abiertamente las condiciones laborales de muchísima gente. Esa es la libertad. Y por supuesto la autonomía fiscal a ultranza, el blindaje de las competencias autonómicas, ese es el PP bueno. Y por otro lado, y el PP parece que da la batalla cultural. Y luego está el PP más de los tecnócratas que está defendiendo exactamente lo mismo, una España plurinacional.
porque hay muchas naciones en España. ¿Cuáles son? ¿Qué tipo de naciones? ¿Qué implicaciones tiene eso? Y sobre todo, ¿por qué siempre todos los caminos apuntan en una misma dirección? Se llame Aznar en el Majestic, se llame las negociaciones de Soraya, se llame el identitarismo autonomista, ayusista de la libertad y, por supuesto, de la quiebra de las competencias del Estado central, porque son todos los caminos apuntan en una misma dirección. Y también Elías Bendodo hablando de la plurinacionalidad, que no deja de ser pluritribalismo, pluricantonalismo, piezas competitivas dándose la espalda unas a otras y compitiendo por su interés en detrimento del interés general de la redistribución de la igualdad y de una España de ciudadanos iguales y, por tanto, posiblemente libres. La igualdad es la condición de posibilidad de esa libertad republicana en la que nosotros creemos. Es la quiebra de los iguales derechos de todos, de un historial centralizado común, de que te muevas de comunidad autónoma y sepan si te has operado o no de aquello o de lo otro. Tener una educación republicana, laica, ilustrada, igualitaria en todo el territorio nacional, en el que se enseñen la transmisión de saberes, de conocimientos, no la conformación de identidades, ni el adoctrinamiento en ninguna identidad, ni en ninguna adhesión nacional. Una fiscalidad común y, desde luego, progresiva, fuertemente progresiva y fuertemente redistributiva, igualitaria y no segregada y confederal, que lo que significa es precisamente neutralizar ese carácter progresivo, ese carácter redistributivo, al servicio de los potentados y los ultraprivilegiados. Y luego nos dirán, uy, pero es que esta crítica la va a hacer Vox. Pero es que Vox es la antítesis precisamente del jacobino. Es la España del nacionalismo español, del identitarismo nacionalista y además de un programa fundamentalista de mercado, de liberalizar el suelo, la proporcionalidad fiscal, un programa económico al servicio de las élites, criticando teóricamente el globalismo, pero al servicio de la política económica hegemónica del neoliberalismo. Pero es que claro que obviamente, si se allana el terreno a Vox, terminará llegando Vox. Desde la izquierda hay que ser capaz de criticar a aquellos que quieren vaciar el Estado socialmente, triturando todo el Estado social, socavando y degradando todo el Estado social, la capacidad soberana para decidir la política económica, la política fiscal, el modelo productivo. Todo eso hay que criticarlo. Esa supuesta unidad de España pomposa, folclórica, identitaria, sentimental, de una España vacía que no vale para nada, una España vacía, una España vaciada, una España hueca de contenido social, una España hueca de poder soberano, una España elíptica, una España folclórica, una España de los símbolos, que no sirve para hacer absolutamente nada. Y desde luego también aquellos que sueñan en la mejor tradición conservadora y tradicionalista de una España cantonalista, foralista, autonomista a ultranza, dicen autonomía donde anteayer dirían fuero, señorío. Una España que se parece más bien a las Españas, a los modelos políticos medievales, contrarrevolucionarios previos a la Revolución Francesa y a la Revolución Española de las Cortes de Cádiz. No una España de iguales, de ciudadanos, en la que da igual el código postal, el linaje, los apellidos, el origen, la procedencia. Somos todos ciudadanos de un Estado, que además tiene que ser un Estado vigorosamente social, con fuerza, con capacidad, con competencias para redistribuir, para reequilibrar, para transformar socialmente. Pero un Estado de terruños, de taifas, de plurinaciones, de nacioncitas, que no redistribuyen, que se dan la espalda, que se entorpecen, que se ponen zancadillas, coño. Ese es un modelo nefasto, que es el modelo que defiende el Partido Popular, del Majestic, de Aznar y de estos, el de Ayuso, el de la Calle y el de Feijóo. Unos con la identidad de la libertad y otros con lo que le gusta tanto a las élites, al círculo de empresarios, con que Cataluña vuelva a liderar, con que les otoremos la píldora, con el pacto fiscal. Esto no les gusta a los medios de comunicación y de propaganda del Partido Popular que lo digamos, pero lo vamos a decir, claro que lo vamos a decir, tantas veces como haga falta lo vamos a decir, porque son fórmulas diversas pero unívocas en una misma dirección para quebrar la igualdad de una nación republicana de ciudadanos iguales, libres, que no tienen que ser formalmente iguales, sino que tienen que ser, desde nuestro punto de vista republicano y socialista, formalmente libres e iguales
en derechos, en deberes, pero también desde un punto de vista material y económico, para lo cual hace falta no solo garantizar los derechos formalmente, sino también hay que ir a los derechos materiales, a la concreción material de esos derechos. Pero no se garantizan esos derechos ni esa igualdad con una España fragmentaria, con una España tribal, con una España cantonalista, que está defendiendo también esta derecha que tanto se le llena la boca de que Pedro Sánchez es malísimo. Sí, claro, nosotros hemos criticado a Pedro Sánchez todas las veces que haga falta. Muchísimo. Pero, ¿qué credibilidad hay? ¿Qué pretenden? ¿Majestic 2.0? ¿Todavía más? Las nacioncitas, seguimos contando nacioncitas en detrimento de la igualdad y los derechos de todos, y especialmente de los más pobres. O sea, lo de siempre, más de lo mismo. Pues sí, más de lo mismo. Lo que este señor defiende es más de lo mismo. Echar más leña al fuego y empeorar lo que ya está jodido. Y seguir agravando la desigualdad territorial y, por tanto, social y económica y material en este país.